Buenos días, feliz lunes, Chef Lorena, Feliz ¿cómo lunes, estás? chicos. Bien, gracias Hola. a ustedes. ¡Qué emoción que vamos a preparar esta receta! Yo quiero hacer una observación, señora. Vean lo que es la juventud. Yo me estoy muriendo de frío y vean la juventud, Dios mío. Bueno, bien la juventud frescos. o el ser muy trabajador y andamos de arriba No, para abajo y de abajo para yo arriba. bien tapadita y ustedes bien frescos. No, pues miren, pasa de que a veces sí sucede, En ¿no? Así nuestros pasa 25 cuando años así sucede. pasa. ¿Cómo estás, Lore? Oye, me encanta este platillo porque, bueno, en lo particular yo soy muy fan de la comida española. Sí. Aunque de repente tiene también mucho condimento, mucha sal, ¿no? Sal Por los sobre ingredientes, todo. Es ¿no? correcto. Pero, pues no le quita, de verdad, La el delicia. extraordinario sabor que tiene, ¿no? Así es, hoy vamos a utilizar un ingrediente que no hemos utilizado antes, que es muy rico, lo vamos a conocer el día de hoy, es jamón serrano. Entonces, como lo comentas, sí lleva un poquitito de sal, pero va en contraste con los demás ingredientes que les vamos a omitir la sal para que se esté equilibre. balanceado, Es qué correcto. rico. Ahí se va nivelando, ¿no? Más que nada. Es correcto. Bueno, pues, ¿qué les parece si les compartimos los ingredientes de este filete a la ribereña? Y bueno, ya están apareciendo en su pantalla. Para preparar este filete de res a la ribereña vamos a requerir 8 medallones de res de 1.5 centímetros de ancho. 15 mililitros de aceite de oliva, 100 gramos de jamón serrano cortado en julianas, También 120 gramos de papas cambray, 2 dientes de ajo picados 50 gramos de mantequilla. 300 mililitros de fondo de res, caldo de res. Es correcto. y sal y pimienta. Chale y pimienta, que Y no eso puede es todo. faltar. Eso es todo. Y el acento para que salga Oh. rico. Yo le tía, Ya. comencemos con esto. Ok, Ok, pues vamos chicos. a verlo. Bueno, pues querida vamos a chef. comenzar. Les explico, de este lado tenemos nuestras papitas cambray. En dado caso de que no las consigas en Oceana, no se preocupe. Con una papa grande simplemente la cortamos en cubo. Ok. Quique, por favor, ¿me puedes hacer el favor de cortarlas a la mitad? Esto A va la a ser mitad. para nuestros Ah, filetes. muy bien. Y yo, chef, Del otro lado, vámonos con el ingrediente Ok. estrella, Pame. Tenemos nuestro jamón serrano, por lo general se lo venden así, son unas pequeñas láminas, vaya, de jamón, ¿no? Pero es un jamón especial que está, pues más que nada, condimentado con muchísima sal. Pero es ok. muy rico, ¿ok? ¿Y qué tiene de especial? Porque es muy socorrido por los españoles, además es muy tradicional. Es muy ¿no? tradicional ¿Cómo lo preparan? de allá. Se utiliza, tiene muchas maneras de utilizarse. Digo, en este caso la vamos a utilizar en cocción, pero lo vamos a freír tantito, pero también puede ser... Para las tapas, ¿no? ¿Ya sabes? Estas exactamente, botanitas. con el clásico también queso manchego pan de allá. tomato. Es correcto. Ah, ok, ahora tenemos nuestro filete, nuestros medallones de filete de Qué res. bonito está Qué eso, bonitos a ver. están, ¿verdad? Sí. Vean. Nos podemos ¿Cómo dar los pedimos así? así nada más. Por lo general, el grosor va un poquito el doble de esto. Así es como se come regularmente. Ok. Pero si no estamos muy acostumbrados a lo mejor, porque no sé si a usted le pasa, señora, a mí como que no me gusta sentir mucho la carne. Entonces yo les Sí. pido más Es que es muy delgaditos. fibrosa también, ¿no? Es correcto, sí. Ok. Vamos entonces a salpimentarlos. Recuerden, en esto lo que son los filetes y las papas, muy poquita sal, precisamente por eso, ¿ok? Buenazo. Ok, muy bien. Vamos entonces a... ¿Qué necesitas, chef? Yo creo que me voy para acá atrás, Ok. ¿ok? Vamos Sí. a poner de este lado nuestros filetes a sellarlos. Ok. Vamos entonces a sellarlos. ¿Cómo van las papas allá, Titi? Yo ya acabé. Ya acabaste, Dios mío, Ay, ya, ¿Qué ya es me así de- ganaste. Es así de rápido, Pamela. Ok, les explico, No, por favor, no, Kike, no. ¿te vas a encargar tú? Yo aquí los voy Sí, checando. por Me favor. apuro, me Vale. apuro. Vamos a sellarlos a temperatura alta, todo lo que da, Sí. ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces va a seguir mezclando nuestra guarnición. Perfecto. Para este platillo lo que yo utilicé fueron unos jitomatitos cherries con una varita de ¿Están bien de bonito. romero o qué es? romero, exactamente. De Están romero. Ay, qué buenazos. Están bien bonitos, Sí, ok. sí, sí, Muy sí, bien, sí. estos los vamos entonces a freír. Ok, Kike, te voy a ir Listo, pasando chef. entonces. Ahí va, ahí Ahí va. va, ahí Vamos entonces. Vamos a freírlos y en un ladito vamos a checar de aquel lado. Por Ok, favor, te acá. lo doy, Kike, no, yo te lo doy. Dámelo. yo te Está lo muy doy. bueno el jamón, Los vamos ¿eh? a hacer a un ladito y vamos a ir Ok. friendo nuestras Sí. papas. Muy Eso. bien. ¿Cuántas papas les gustan, chicos? Muchas, Mucha poquitas. papa. Muchas. Yo ya le metí una probadita al jamón, chef. Ya te vi, ya, ahí como que te lo comiste un ratito. Una chiquita, para ver si estaba bueno, nada más. que no Amárrenle te las hiciera manos, daño. che. Dios mío, mira, nada más fue que nos volteamos y Dios mío, ¿qué Y pasó? se descuida Dios mío, ¿qué uno y pasó? bueno. ¿Qué pasó, ok? Muy bien, vamos entonces. Ahí está. Ya está. Oye, muy Ay, bien. hay que subirle el fuego, que sóplale. Ay, échale Hay aire. que soplarle. A ver, te presto mi cue card. Ten, échale.
Con esta, échale. Ahí va, a ver, échamelo, Pamela. Ok, muy bien. Muy bien. Ahí vaya. Bueno, del otro lado entonces, pásame la salsa que ya está lista. Ah, ok. Les voy a explicar cómo hicimos esto. Este es el correcto. fondo, ¿no? Que tú... Este es el fondo de Mucho res. nos dices. Exactamente. Ok. Ahora, lo que yo voy a hacer para esto es freír los ajos, que en este caso acá los tenemos. Acá. Vamos a freír tantito jamón serrano. Y lo que vamos a hacer va a ser verter el fondo. Vamos a esperar Muy bien. a que espese. Observen cómo de esto... A ver, vamos a ver si se alcanza a ver allá en pantalla. Ah, sí. De esto que se ve muy líquido, estás en todo, ¿verdad, Kike? Claro, pues, yo ¿qué? dije, ¿dónde está Kike? Oye. Se espesa un poquito más. Oye, pero mucho más. Ok, bueno, y pues nada más, chicos. Ahorita entonces en lo que está, ¿qué les parece si vamos esperando a que se? Sí, a que se selle. A que se selle. Ok. Entonces, y Veamos los regresamos para ingredientes. Exacto. Vamos a ver. Y vamos a necesitar, mi queridísima Pamela, 8 medallones de res de 1.5 centímetros de ancho. 15 mililitros de aceite de oliva. También 100 gramos de jamón serrano cortado en julianas. 120 gramos de papitas cambray. 2 dientes de ajo picados. 50 gramos de mantequilla, 300 mililitros de fondo de res, o sea, caldo de res. que es muy rico ese caldo. Ya nos dijo la chef cómo lo tenemos que cocinar. hacer. Y sal y pimienta. Y eso es ¡Voilá! todo, Pamela. Y como todo lo bueno requiere su tiempo, chicos. El añejamiento. Que quede buenísimo, ¿no?